Gracias vos para el cambio. Continúa conversando con el jurista Marino El Sevilla acerca del problema del Medio Oriente. Ahora nos toca tratar temas local. El problema Yeset, Marino El Sevilla, comience a analizarlo desde su punto de vista. Bueno, el tema de ISEP tiene dos aspectos fundamentales. Uno, del punto de vista civil y otro, del punto de vista penal. El aspecto penal está reflejado en el artículo 319 y 320 del Código Penal vigente. Y el aspecto civil, a nuestro entender, está establecido en el artículo 1386 del Código Civil. El dueño de un edificio es responsable de la ruina del mismo. Hay quienes pudieran pensar que este caso estaría íntimamente ligado al aspecto civil solamente, pero es un hecho que es notorio, como dicen ahora los juristas, que allí murieron 236 personas, heridas 189 y más de 170 niños huérfanos. Entonces, eso fue una hecatombe para el país y para el mundo, porque ahí murió gente venezolana, norteamericana, europea, etcétera, etcétera, etcétera. El aspecto de la medida de coerción. Eso lo hace complejo, El doctor. caso, el, Eso que usted ha mencionado ahí, no, que es la parte del sentimiento, de la tragedia, de lo que la gente está sufriendo, de los muertos, ¿lo hace complejo el caso por eso? ¿O lo hace no, complejo no por el tema necesariamente, eso que usted ahora está hablando en materia civil, no, materia legal, el código? no. ¿Qué es lo que lo hace complejo? Vamos al tema. Los abogados saben que el artículo primero del Código Penal nuestro establece el concepto tripartito del delito. Las infracciones que son de simple policía, los delitos correccionales y los crímenes. ¿Qué ha pasado en la estructura judicial nuestra? Que tenemos un código que anda por un lado y nos impusieron un código de procedimiento penal que anda por otro. El código de procedimiento criminal tenía esa estructura judicial, pero el nuevo código de procedimiento penal impuesto por la OEA ha establecido que los asuntos correccionales sean criminalizados. ¿Y por qué hago esa aseveración tan categórica? Porque los asuntos correccionales antes, en el antiguo sistema de estructura judicial, iban directamente al juez y usted tenía derecho a una fianza. Pero en este derecho procesal nuevo, todos tenemos que ir a donde el juez de instrucción para entonces satisfacer ese mecanismo o debido proceso que se ha impuesto sobre la base de las medidas de coerción. Las medidas de coerción, como todos sabemos, están muchas veces apuntaladas en los medios de comunicación y unos cuantos periodistas que les sirven de apoyo o de retracto a las acusaciones, porque hay periodistas a favor y periodistas en contra. Pero entonces hay una avanzada. En este caso hubo, y vuelvo a repetirlo con todo el respeto que me merece ustedes y los que me escuchan, hubo un mal de fondo, hubo un pecado original, y fue que el presidente de la República concedió permiso a su abogado, uno de los mejores juristas de este país, a intervenir en ese caso que realmente tenía esa pugnicidad, ese dolor y esa tragedia.
Ahí comenzó el gran problema. ¿Y cuál siguió el problema? Que las medidas de coerción se conocieron 2 meses después. Eso fue muy notorio. Y sobre todo para la ciudadanía resultó repugnante y ha sido criticado y ha sido observado realmente con dolor y con tristeza por la mayoría del pueblo dominicano. ¿Qué pasa? Cuando esto llega a la justicia, ya está montada la campaña publicitaria de las medidas de coerción y el Ministerio Público, sin darse cuenta, ha pedido 1 año y medio por una pena que son 2 años. ¿Por qué? Porque el máximo de la pena en el artículo 319 son 2 años de prisión. ¿Y qué sucede? Bueno, que ahora estamos gritando porque no hemos hecho un código penal a la altura de los nuevos tipos penales propuestos en lo que va cambiando sociológicamente el país y el mundo. Y no tenemos el crimen de omisión impropia, que no es de ahora, ni es creación de estos talentosos. Eso viene de la ley de la Carolina y del digesto para estos talentosos que escuchan, que se pongan a estudiar. Cuando en este caso hemos visto que el código no abarca más que esta sanción, queremos entonces invocar la figura del nuevo código penal y crear un nuevo tipo penal para sancionar a estas personas. Algo impropio, una ilusión. ¿Por qué? Porque si no hay una ley previa, nadie puede ser condenado. Por tanto, aún acudamos a una nueva figura del código. Marino, por favor, usted que es historiador y que admira tanto el proyecto trinitario en su programa radial, ese principio eduardiano de que nadie puede ser juzgado si no hay una ley previa. Sin ley previa, exacto. No, ese es un principio realmente de las leyes del Código Justiniano, pero que básicamente Duarte incorporó a nuestra Constitución como principio constitucional. Ahora, volviendo al tema, en este caso, la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público traspasaba los linderos de la sanción que ellos mismos invocaron en el artículo 319 del Código Penal, que son 2 años. ¿Cómo tú le vas a pedir una sanción previa a una persona que va a ser juzgada 1 año y medio preso? Porque entonces tú estás también vulnerando otro principio constitucional. Nadie puede ser sancionado anticipadamente y la medida de coerción se va a convertir en una sanción anticipada. Ahora, ¿por qué la juez tuvo derecho y tiene la capacidad y sobre todo la decisión se enmarca dentro de la estructura judicial que tenemos por el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal? El artículo 229 del Código de Procedimiento Penal establece cuáles son los elementos del peligro de fuga. ¿Y cuáles son esos elementos? Número 1, la persona tiene arraigo en el país. Si usted tiene arraigo, usted no representa un peligro de fuga. Esas personas tienen arraigo en el país. 2, esas personas pueden ser identificadas realmente con certidumbre y en forma precisa si esas personas tienen su cédula de identidad. Esa persona ha tenido un comportamiento en cuanto a los hechos que no lo ha evadido, sino que ha dado la cara, como dicen ahora en lenguaje coloquial. Esa persona no ha escapado, sí, se presentó y dio declaraciones.
Esa persona tiene procesos anteriores existentes que fueron condenados anteriormente. No tiene procesos. Esa persona reside legalmente en el país. Reside legalmente en el país. Contra esas personas se ha pronunciado una pena de prisión en su contra. No tiene pena de prisión en su contra. Ahora, hay dos elementos que están aquí consignados, que son el numeral 3 y el numeral 4 del artículo 229, que lo he dejado de último. La gravedad del hecho y el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, y la importancia del daño que debe ser resarcido, y la actitud que voluntariamente adopta el imputado. Nosotros le hemos dicho y vamos a ratificar que cuando hay un muerto hay que dejar que la sangre se seque. Ahí hubo demasiado muerte. Eso no está en el artículo 229, pero deberían agregárselo a los talentosos que hacen arreglos aquí en los acuerdos de aposento para los congresistas. En este país, eso es un concepto jurisprudencial, pero sobre todo un concepto humano y hasta de prevención para la persona que está imputada de la comisión de un crimen de sangre. Papá, que fue juez de paz, que fue juez de instrucción, que fue juez de primera instancia, que fue juez tanto penal como civil, y que sobre todo cuando fue juez de paz en San Juan de la Maguana o en Asua de Compostela cuando fue juez de instrucción, me decía con mucha razón ese concepto que no está en nuestros códigos ni está dentro de la enseñanza de la doctrina del derecho, pero sí está en el buen sentir de vivir en sociedad. Esa sentencia que ha dado esta joven está argumentada y tiene la legalidad de los conceptos establecidos en el artículo 229. Ahora bien, el Ministerio Público tiene la capacidad, junto a la parte civil constituida, que ahora le llaman actores civiles, como si se tratara de un teatro, lo cual yo rechazo categóricamente. Somos constituidos en parte civil, no somos ningunos actores. Yo creo que pueden recurrir en apelación. Pueden recurrir en apelación y eso puede cambiar en la Corte de Apelación sobre la base de dos aspectos. El numeral 3, la gravedad del hecho, y numeral 4, la importancia del daño que debe ser resarcido. Pero la verdad es que el Ministerio Público traspasó los linderos pidiendo 1 año y medio, como suele hacer en hechos notorios, en hechos graves. Pero parece que la sanción que ellos mismos invocan en el artículo 319 es desproporcionada, porque sería someter a estas personas a una decisión, a una sanción anticipada de un juicio donde prima el principio básico de la presunción de inocencia. En cuanto al aspecto civil, hay gente que cree que este aspecto solamente puede ser manejado civilmente. Nosotros entendemos que no, que ahí están los elementos constitutivos de la infracción del artículo 319 y 320, sobre la base de la imprudencia, la negligencia que contiene el propio artículo 319 del Código Penal. Doctor Ercebí, nosotros consideramos que en esa invocación del Ministerio Público pidiendo 18 meses para que declaren ese caso complejo, el Ministerio Público se llevó por delante el artículo 169 de la Constitución de la República. Y me la voy a jugar frente a usted, que es un maestro del derecho.
porque el artículo 319 del Código Penal establece una pena de 2 años para los hermanos Espaillat. Nosotros consideramos que los hermanos Espaillat no vuelven a pisar la cárcel por ese caso, porque toda la experiencia que nosotros tenemos en casos que tienen como penalidad menos de 5 años, los jueces condenan a una prisión suspendida. Es decir, te pone una sanción el juez, pero te prohíbe que tú vayas a la cárcel porque estamos frente a un hecho correccional. Esa es mi visión. El tiempo ya prácticamente se fue. Saludar solamente. Y decir si yo... Muchas gracias. Yo Sí. diciendo de esto porque ahí está la inobservancia de los reglamentos, la imprudencia, la inadvertencia, la torpeza y la negligencia que prevé el artículo 319 del Código Penal. Y por Yo no tanto, tengo capacidad para discutir con usted, pero lo podemos no, hablar en usted Voz para el tiene, Cambio. usted tiene, No. y yo le respeto. Y yo le respeto. Lo De igual podemos manera, hablar y he investigado en más de un siglo de jurisprudencia y todo indica que ese caso es más civil que penal. bueno, yo pienso que no, porque están los elementos constitutivos de la infracción. Lo que no hay es intención de matar. Por eso es que cae dentro del artículo 309 del Código Penal. Nos volveremos a ver en Voz para el Cambio. Gracias. Gracias, Marino Gracias. Elseví. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? ¿Qué hay más en Voz para el Cambio?